Bienvenidos a Agenda Constitucional. Volvemos en gloria y majestad después de una semana con un viernes feriado, pero ahora sí que nos ponemos al día de todo lo que ha ocurrido en el trabajo de los comisionados expertos. Está todo pasando, estamos ya a pocas horas de que ellos tengan que terminar la segunda etapa, en donde se entregan las enmiendas de lo que ya habían aprobado inicialmente. Todo el análisis, como siempre, junto a Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis, junto a Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro de Democracia y Comunidad, y también junto a Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile, presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Pero recargadísimos y también protagonistas de alguna manera. Soledad había sido la primera en asistir a una de las comisiones en esta semana. Francisco y Patricio también tuvieron la oportunidad de ir a presentar en distintas subcomisiones respecto a algunos contenidos. Cuéntenos, Francisco, Patricio, ¿cómo les fue? ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron? ¿Los temas que ustedes pudieron abordar? Francisco. Bueno, asistí a la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Fue una sesión muy grata, un poquito extensa, pero creo que se abordaron todos los temas con un espíritu constructivo, con preguntas muy interesantes, con un nivel de debate que creo refleja la seriedad con que se están abordando los temas. Ahora, eso no oculta el hecho de que hay diferencias en el seno de la comisión experta de la subcomisión de derechos sociales. Y una de las diferencias cruciales es la que estriba en el destino de el ahorro individual y por tanto la financiación de los sistemas de seguridad social y de salud previsional. Esa es una diferencia importante. Y la otra es una diferencia más aparente que real, que es el rol de los prestadores privados en la provisión de bienes públicos. Yo creo que ahí se ha ido viendo un cierto consenso en la necesidad de contar con el concurso del mundo privado en la provisión de bienes públicos. Ahora, justamente con este tema, entre otros que vamos a discutir en profundidad, me acordaba mucho de ustedes porque inicialmente estábamos muy contentos de la unanimidad, habían puesto todo para que la primera propuesta haya sido aprobada de forma unánime, pero era evidente que en algún minuto iban a llegar las discrepancias, los disensos mayores, Patricio. Bueno, recordemos que lo que se aprobó en el Pleno, podríamos decir que es una especie de aprobación en general. Yo creo que sería muy extraño que alguien pensara que esos textos no se pueden cambiar. Es absurdo, digamos, en la medida que está previsto que haya enmiendas. Hay un plazo para enmiendas que vence el lunes. Digo esto porque una cosa es el acuerdo más o menos unánime sobre una idea y otra cosa es la manera en que se redacta. Yo creo que uno puede compartir la idea, por ejemplo, de que en materia de salud es importante que el rol del Estado sea significativo, pero que tiene que admitirse la cooperación indispensable de los prestadores privados en distintos terrenos, distintos campos. Ahora, la redacción, si usamos la palabra sistema o la palabra régimen, que puede parecer una sutileza, si decimos las personas podrán decidir dónde atenderse, sea con un prestador privado o público, o decimos que las personas tendrán derecho a adscribirse a un régimen público o a un régimen privado. Entonces, yo creo que no hay ninguna deslealtad si en esta segunda fase, que es la discusión en particular, las personas proponen cambiar alguna palabra, mejorar una redacción o agregar. Efectivamente hay un marco y yo creo que la idea no es volver para atrás, ¿no es cierto? No retroceder, pero hay un marco. Déjame decir una cosa muy breve sobre las invitaciones. Yo concuerdo con Francisco, la experiencia mía fue también muy, muy grata, en un ambiente de mucho respeto. Ahora, es difícil esto, porque
a ver, ¿cómo decirlo? Yo he tenido el privilegio de asistir a comisiones parlamentarias y siempre es muy grato y te escuchan con mucho respeto. Yo tuve ahora prácticamente 45 minutos para explayarme, pero, pero claro, desde un punto de vista, si tú quieres, de la igualdad, si tú tienes a 200 personas inscritas, bueno, le tienes que dar 5 o 10 minutos. Yo creo que esta ha sido una dificultad. La tuvo en el ejercicio anterior, en la convención. Las personas iban y tenían como un minuto para hablar. Muy frustrante, muy frustrante. ¿Ah? Hablaban 2 minutos y después se iban. Espero que ahora no se produzca otra frustración. Entonces, es importante invitar a las personas que nos ven y que creen que pueden hacer un aporte. Más allá de que yo me sienta halagado, que a algunas personas les guste lo que uno diga, yo creo que es importante que las demás personas busquen formas de participar. Y entiendo que se está afinando el sistema de participación para hacer llegar propuestas, ¿ah? Para que lleguen propuestas al Consejo. Digo, esto son simplemente para todas esas personas que tienen ideas, que tienen reflexiones. Estamos hablando de cientos de profesores universitarios en el país, de gente de ciencia política, sociología, dirigentes sociales, ¿ah? Entonces, yo estoy feliz de haber tenido la oportunidad de explayarme y de influir. Pero es importante que el proceso sea lo más amplio y abierto para que no se produzca la sensación de que hay unos poquitos privilegiados, los mismos de siempre, que tienen el micrófono. ¿Ah? Así que yo confío en lo que se está haciendo en el grupo que trabaja en participación, donde están las universidades de Chile, la Universidad Católica y las demás universidades acreditadas, diseñando mecanismos para que todos los que están escuchando nuestro programa puedan hacer llegar una idea, un aporte. Bueno, habíamos conversado antes también que por un lado está muy bien que puedan recibir a invitados, pero el tiempo es tan agotado que se pierde igual harto tiempo en eso, considerando todos los que han ido, bueno, y las discusiones que van a tener. Ya, pero vamos al fondo, porque uno de los temas que se están discutiendo y que ha generado ruido y preocupación, ustedes dirán si hay que preocuparse o no, es lo que tiene que ver con la discusión de la libertad de elección, sobre todo en temas de salud, en base a algo que fue aprobado en este acuerdo preliminar y que ahora se está poniendo en duda por parte de un convencional, un comisionado experto. ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué cambios eventualmente se pueden hacer o no? Porque vemos que desde un sector, que es la oposición, dicen sería muy grave que se quisiera retroceder en algo que ya se acordó. Entonces, ¿cómo ven ustedes lo que se está discutiendo, Soledad? Estamos hablando de un artículo específico en donde se dice, y lo que critica el convencional Flavio Quesada del Partido Socialista, es que se termina constitucionalizando la ISAPRE o el nombre del sistema que le pongan en la Constitución, porque señala que las personas van a tener libertad para elegir algo así como el sistema, si público o privado. Entonces, ya no estamos hablando de elegir una clínica o un hospital, no el prestador, estamos hablando del sistema bajo el cual uno podría estar. Yo creo que el temor a que se retroceda en algo del acuerdo es que, así como en este artículo concreto podría quebrarse el acuerdo que ya fue aprobado, que si se quiebra en un artículo se puede quebrar en todos. Porque hubo muchas concesiones. O sea, esta aparente unanimidad en realidad fue, por lo que se sabe, a través de concesiones de, bueno, este artículo que para unos era muy importante, ya yo te lo dejo, pero a cambio de que este otro, que para mí es fundamental, sí quede, ¿cierto? Entonces yo creo que el temor que pueden tener es que si se empieza a quebrar demasiado, y en el fondo se retrocede en vez de solo agregar o de complementar, sino que se empieza a cambiar el fondo de lo acordado, en un tema, bueno, puede hacer que se quiebre como en muchos temas, porque yo creo que en distintos capítulos hubo concesiones, si es que no en todos, ¿ya? Entonces yo creo que ese es el gran temor, ¿ya? De que en el fondo sí siento que hay un retroceso, porque puede haber un retroceso en todos los acuerdos, ¿ya? Eso como el tema de forma, ¿ya? Respecto al punto concreto, a mí me parece bueno, en todo caso, que a nivel de presentación no se llama iniciativa, pero de las modificaciones que se están presentando, ya de las indicaciones, esa es la palabra,
los distintos comisionados muestren efectivamente cuál es su postura y que después se vote. Si esto tiene que alcanzar un quórum, ¿ya? O sea, esto no tiene que todo negociarse antes para que logre aprobarse por unanimidad. O sea, creo que es bueno, que es positivo que se presenten distintas indicaciones sobre los mismos artículos para que también la ciudadanía vea cuáles son las distintas posturas de cada uno de los comisionados expertos. Me parece que es sano que haya distintas posturas y que no sea solo una negociación previa y que después aparezca que hubo unanimidad cuando en realidad lo que hubo fueron concesiones, no necesariamente unanimidad, ¿ya? Entonces, a mí me parece que no es tan grave que se haga así, que se presenten distintas, incluso indicaciones opuestas respecto al mismo tema, y bueno, y que después se termine votando y ver cuál consigue el quórum, ¿ya? La dificultad es que efectivamente hay normas que no pueden quedar vacíos. Entonces, claro, se necesita alcanzar un quórum para regular derecho a la salud o derecho a la protección de la salud. O sea, no podemos quedarnos sin protección de derecho a la salud, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente para lograr ese quórum de 14 personas necesitamos que haya una cierta negociación o asegurarnos que una de las indicaciones va a llegar a ese quórum, ¿ya? Respecto al punto concreto de fondo sobre derecho a la salud, efectivamente me parece que, o sea, que es parecido de alguna manera ese último inciso a lo que tenemos ahora, ¿ya? A lo que existe actualmente. Pero tampoco es que establezca tanto detalle. Creo que igual da cierto pie para que espacio, para que la ley, que me parece que es la que lo tiene que hacer, determine mucho más en detalle cuál es el sistema de salud, cuáles son los prestadores que puedan estar, ¿ya? Entonces creo que todavía no es que haya cerrado realmente tanto como para que el legislador no tenga su espacio para regular esta materia. ¿Cómo lo ven ustedes, Francisco, Patricio? Porque este es un debate que se está dando, o sea, de hecho trasciende solo a este punto, porque tal como dice Soledad, si es que llegara a haber un cambio acá, bueno, ya un sector ha dicho, no vamos a aceptar un cambio, esto podría romper el ambiente, romper la buena disposición, otros dicen, bueno, y si se van a caer otras cosas que también se acordaron, entonces podría ser la punta de inicio de algo mayor. Bárbara, Patricio Zapata destacaba el hecho de que lo que ha ocurrido en la comisión experta es la discusión y votación en general del primer texto por capítulos entregado por cada una de las subcomisiones. Y ahora estamos en la fase de discutir en torno a las eventuales enmiendas que tienen un plazo de cierre el día lunes. Y las enmiendas tienen por finalidad corregir, enmendar, complementar los textos. Y por tanto, el primer texto no está escrito en piedra. Es reflejo de un cierto consenso. Y lo que se está discutiendo hoy es reflejo también de algunos disensos importantes. Y el comisionado experto y profesor Flavio Quesada lo que ha hecho, en definitiva, es defender en materia de derechos sociales el principio de solidaridad, que es un principio arquitectural del Estado social y democrático de derecho. Y ese principio de solidaridad que está en la discusión de la financiación de los sistemas de seguridad social y de salud previsional y en el diseño de la provisión de los bienes públicos. Por tanto, claro, esta es una discusión muy importante, y espero que haya acuerdo en ella, ¿eh? Compatibilizando el aporte que el sector privado pueda hacer a la provisión de bienes públicos con el carácter público de los sistemas y con la contribución, la solidaridad inevitable que los sistemas tienen para su financiación. Y esto es una explicación muy breve. Un Estado social, un Estado de bienestar, es un Estado fuertemente presionado en la fiscalidad. Es decir, los recursos financieros del Estado están fuertemente presionados para la provisión de bienes públicos. Y por tanto, la cuestión relativa a la contribución que pueda hacer el imponente a la financiación de los sistemas, desde la perspectiva de la universalidad de la cobertura que los sistemas importan, es clave, es esencial, porque de lo contrario, la caja fiscal es una caja que se agota. Y hay cuestiones que están ausentes aún del debate y que deberían estar presentes, como el sistema de cuidado, por ejemplo, en materia de derechos sociales, que también supone un importante esfuerzo financiero fiscal para proveer de bienes públicos. Entonces,
Esto de creer que los bienes públicos solo se financian vía aporte de presupuesto del sector público es un error, porque naturalmente la caja fiscal está presionada por múltiples requerimientos, por múltiples necesidades que el Estado debe atender. Y por tanto, no es indiferente cómo se financian los sistemas. Patricio, no es indiferente y es muy distinto. Como decíamos, una cosa es la libertad para elegir prestador y otra cosa es el sistema. ¿Y cómo se va a financiar, Patricio? Esto va a requerir mucha capacidad de escuchar. Y yo leí, por ejemplo, hoy día, me pareció interesante que la experta Bettina Horst, que está en esta subcomisión, decía que ella entiende que con esta redacción no se constitucionaliza un sistema concreto y específico. Eso es muy importante porque tenemos que permitir que el Parlamento discuta la manera específica en que va a funcionar la salud y que no vuelva a ocurrir que alguien piense que el sistema concreto de salud está constitucionalizado. Y estas cosas entonces terminan decidiéndose en los tribunales constitucionales, no en el Parlamento. Entonces, creo que es valioso el aporte que hace la experta Bettina Horst, viniendo además de una persona que tiene un fuerte compromiso con el rol del sector privado. Yo creo que podemos encontrar unas palabras que armonicen mejor el conjunto del número, este número sobre salud. Porque si uno lo lee atentamente, este número le reconoce al Estado un papel en salud. Voy a leer a las personas que nos están escuchando. Dice, fíjense, dice, el Estado protege el libre, igualitario y oportuno acceso. Le corresponde al Estado la coordinación, el control de dichas acciones de salud. Asegura su disponibilidad, accesibilidad. El Estado deberá crear, preservar y coordinar una red de establecimientos de salud. Entonces, es evidente que va a haber en materia de salud un régimen de una cuestión que es pública, donde el Estado juega un papel. Usar después la palabra régimen, en términos que uno puede elegir si va a estar en un régimen privado o en un régimen público, no conversa muy bien con el resto del número. Si uno cambiara, por ejemplo, quizá el derecho a elegir el prestador o la posibilidad de contratar eventualmente algún tipo de planes de aseguramiento, pero la idea de que puedan coexistir dos regímenes, aquí las palabras importan. Cuando uno dice, por ejemplo, tenemos sistema privado y sistema público, pero hay un régimen común aplicable a ambos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos educación particular, subvencionada, y tenemos educación pública. Y tienen sus diferencias, y las familias deben poder elegir. Pero tratándose de educación, hay cuestiones que son comunes. Entonces, el colegio particular subvencionado no puede discriminar. El colegio particular subvencionado no puede buscar lucro. Por eso, fíjate, en una de esas, Bárbara, encuentran los consejeros expertos, y luego los comisionados, una fórmula que desideologice un poquito el debate, que sea coherente con el resto del número. Y yo propondría, humildemente, sustituyan régimen. Sustituyan. Es raro que en un sistema donde se reconoce el derecho a la salud y el Estado juega un papel, uno diga, yo en materia de salud adscribo a un régimen distinto al de Bárbara, al de Francisco o al de Soledad. Ahora, poniéndome como abogado del diablo y pensando en cómo funciona ahora, que no necesariamente es lo bueno o malo, pero es lo que hay. Incide, porque probablemente si todos estuviéramos en FONASA, por ejemplo, o en algo similar, o que se llame así, entre comillas, derecho a elegir un prestador público o privado no va a ser el mismo, porque la cobertura que a uno le entrega la ISAPRE es mucho mayor en un sector, una clínica, que la que le podría entregar FONASA. Entonces, puede ser que de alguna manera sea esa la razón por la que un sector insiste tanto en que este sistema quede así, porque al final ese derecho de poder elegir, bueno, si es que todos vamos a tener una aseguradora pública, podría ser mucho más limitado del que tienen actualmente. Bien o mal es lo que hay, y es lo que la gente va a comparar, cómo está ahora y cómo estaría después, Soledad. Sí, yo creo que hay que
importante resaltar que este es un tema que yo creo que el legislador tiene un rol fundamental porque requiere mucho más detalle del que podemos hacer en una constitución. Porque claro, uno puede asumir ya de que si todos cotizan en el sistema público, o sea, que toda la cotización obligatoria vaya a un fondo común y que después uno puede elegir el prestador privado, está asumiendo que el prestador privado va a poder financiarse de esa manera. Pero también podría ocurrir que hay prestadores privados que dicen, con lo que me está cubriendo este sistema público no me financio y cierro. Entonces creo que hay una serie de complejidades asociadas al sistema de salud que no se pueden resolver en este momento. ¿Ya? O sea, lo estamos viendo con las clínicas privadas en este momento, con la crisis que están teniendo las ISAPRES, que las ISAPRES no les están pagando a tiempo y que hay una serie de complicaciones económicas detrás, ¿no? Entonces, no digo que no se puede hacer, pero es que creo que es mucho más complejo económicamente hablando que algo que se pueda resolver en la Constitución, ¿ya? Por otro lado, quería resaltar un tema. El tema de las ISAPRES, sin decir que sí, bueno, perfecto, no, y bueno y malo. A ver, tampoco es un sistema como el de las AFP en que yo pongo mi plata en la ISAPRE y entonces esa plata es como una cuenta de ahorro que yo uso para pagar mi sistema de salud. Es un seguro de salud. De alguna manera, también hay una cierta solidaridad. Claro, no es una solidaridad universal, pero es una solidaridad con... Yo puedo no usar nada de mi ISAPRE durante un año y esa plata se pierde. ¿Cierto? ¿Para qué? Porque, bueno, se financiaron otras prestaciones de otras personas que sí, que estaban en la misma ISAPRE, que sí tuvieron que usarla, ¿ya? Entonces, yo creo que también hay que como que precisar algunas cosas de cómo funcionan, porque a veces da la impresión que se piensa que el ISAPRE es un sistema de ahorro individual. No es un sistema de ahorro, no tiene nada de ahorro, ¿ya? Por otro lado, también hay que pensar que echarle la culpa al sistema, a la situación actual del sistema de salud en Chile a las ISAPRE, un poco tapar el problema, porque la mayoría de la gente no está en ISAPRE. La mayoría de la gente está en FONASA. Entonces creo que hay que ver el fondo, no quedarnos como pegados con el tema de que la culpa, o sea, quedarnos con un diagnóstico mejor, digamos, ¿no? O sea, si el problema de la salud en Chile, de la universalidad, de la calidad de la salud, le echamos la culpa a las ISAPRES, creo que vamos a seguir con el mismo problema. No, con esto yo no estoy defendiendo a las ISAPRES, pero creo que hay que ser claros, bueno, ¿cuál es el problema que queremos resolver, ¿cierto? Y bueno, atendiendo al diagnóstico, busquemos la solución, ¿ya? Recalcando que yo creo que la solución tiene que estar a nivel del legislador. No creo que sea este el lugar adecuado para dar una solución completa, ¿ya? Pero yo tampoco siento que sea el lugar adecuado para cerrar a cualquier posibilidad. Creo que el legislador es el que tiene que dar el detalle y elegir. Francisco, ¿cómo lo ves en base a esto? Va a ser un tema que se va a discutir harto porque a la gente le importa. Quizás a diferencia de otros que son más técnicos y que pueden parecerle incluso más aburridos, este no. Sí, yo estoy de acuerdo con Soledad Bertelsen en el sentido de que aquí hay un ámbito reservado a la Constitución y un ámbito reservado al legislador, y el legislador debe tener flexibilidad para abordar estas cuestiones. Pero el problema estriba precisamente en eso, cuando el texto constitucional se puede transformar en una suerte de prisión o corsé del legislador más allá de lo razonable. Y ahí rescato lo que dice Patricio, o sea, esto de que hayan dos regímenes con un sistema no junta, no pega. Ahora, yo no quiero discutir sobre el rol de dos industrias, ISAPRES, AFPs, que a lo mejor uno podría pensar de que no son eficientes, ¿no? ¿Ya? El problema no estriba allí, el problema estriba en que naturalmente el legislador debe tener un marco para definir regulatoriamente el rol del asegurador privado, porque al final es un asegurador privado el que va a financiar para un segmento de la población que pueda pagarlo las prestaciones de salud provenientes de ese sector privado. Yo creo que esto hay que sincerarlo, ¿no? Si hoy día el 80% de la población está en FONASA, es porque el otro 20% restante está en ISAPRE, y ese es un problema finalmente de economía doméstica también. Segunda cuestión que me parece relevante, y es entender que la Constitución no debe ser una prisión, un corsé, para que el legislador democrático arbitre
una regulación adecuada para la colaboración público-privada. Pero esto tiene que ser consistente con la definición de los sistemas. Si yo tengo un sistema que provee, desde el punto de vista del bien o servicio público, con carácter universal, tengo un sistema y un conjunto de prestaciones asociadas a la universalidad de ese sistema. Y por tanto, lo que no puedo hacer es decir, mire, un sector de la población va a tener un sistema público y otro segmento de la población privilegiado va a tener un sistema privado. Aquí la idea es que el Estado asegure, en términos básicos, un sistema que dé cobertura a bienes y servicios públicos, y el rol del privado sea un rol complementario. Y haya, naturalmente, libertad de optar por aseguradoras privadas o por prestadores privados que cumplan el rol también de aseguradores privados. ¿Por qué no? Ahora, lo que señala Soledad en orden a que en algún segmento de la industria, como ha ocurrido con ISAPRES, se ha reivindicado la idea de que hay una cierta, comillas, solidaridad. Eso es consecuencia de la mutualización de los riesgos propios de los seguros. No es que haya solidaridad, es la mutualización de los riesgos inevitables. ¿Sí? Pero, naturalmente, un sistema público básico de prestaciones tiene que funcionar con una componente de solidaridad inevitable, explícita. Patricio, la solidaridad es el tema de fondo aquí, y es el tema que también está enfrentando en la política pública el gobierno en la discusión de la reforma de pensiones. O sea, es un tema muy relevante en todos los frentes. Yo reitero mi confianza, porque este es un nudo. O sea, si no, porque este aspecto, ¿no es cierto?, es parte de una discusión mayor. ¿Cómo se relaciona la libertad de elegir y la participación del mundo privado con el rol del Estado? O sea, esta cuestión no puede ser más importante. Y está claro que a muchos chilenos y chilenas de clase media no les gustó la forma en que esto fue resuelto por la convención. No les gustó, no les convenció. Así que los expertos y luego los consejeros tienen un desafío. Tienen que encontrar una fórmula que, junto con responder a una lógica del Estado social, le dé la tranquilidad a las personas que va a haber espacio para el mundo privado, para los hospitales universitarios, para la gente que quiera dedicarse al tema de los laboratorios, a la gente que quiera ofrecer seguros. No es sencillo. Yo de verdad confío en que se encuentre la fórmula. Un criterio útil es, y en eso hemos coincidido los tres, no anticipar debates legislativos. Porque eso va a entrampar y más bien dejar principios fijados y dejar abierta la opción. Entonces, un lenguaje que permita que alguien vaya a defender al Parlamento el día de mañana que los que quieran destinan parte de su cotización a un seguro privado, toda su cotización a un seguro privado, o toda la cotización va a un sistema público. Son tres posiciones con argumentos a su favor, que esas tres posiciones pueden ser defendidas. Es un desafío. Yo creo que si se entiende que se está resolviendo ahora ese debate, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo de los 3/5. Va a ser muy difícil. Y yo no quisiera que, para anticipar esa discusión, nos privemos de la posibilidad de tener un marco institucional compartido. De ese nivel de responsabilidad es el que estamos hablando. Yo, repito, sin embargo, quiero cerrar en este punto con una nota de optimismo. Creo que las declaraciones de hoy día de Bettina Horst son interesantes, van a pasar a ser parte de la historia. Los juristas, ¿no es cierto?, los abogados, cuando tenemos dudas el día de mañana, vamos a ver, bueno, ¿qué se quiso decir con esto? ¿Por qué se dijo esto? Así que yo lo considero un valioso aporte. La entrevista que se refiere, Patricio, está hoy en el Mercurio, C2, Bettina Horst, también parte de esta comisión de expertos, la única economista del grupo.
La dejamos ahí recomendada también. De esto podríamos conversar con ella quizás en la semana. Algo más de este tema, ¿qué otras cosas ustedes han visto también que se han visto que podrían abrir un debate? Tal como decíamos, les quedan muy pocos días, hasta el lunes, para presentar todas las enmiendas y lo que sería de alguna manera como un cierre a una segunda etapa. Todavía les van a quedar como un mes y medio para tomar todas las definiciones, Soledad. Yo creo que el debate va a ir por el lado también de lo que no se alcanzó a poner en este primer borrador porque no hubo acuerdo. Por ejemplo, varios ya han mencionado que el capítulo de medio ambiente es muy breve y que hay que darle contenido, pero por algo tampoco se le logró dar contenido a tiempo, ¿no? O sea, yo creo que ahí claramente va a haber novedades, ¿ya? Leyendo todo el borrador, a mí también me llama la atención, por ejemplo, la ausencia de más detalle en el estado de excepción. No están mencionados cuáles son, pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, me da la impresión que en ese vacío también es porque puede haber una falta de acuerdo que va a generar cierta discusión, ¿ya? Entiendo que algún sector en materia de derechos también ha dicho que quiere impulsar un artículo sobre derechos sexuales, lo cual para otro sector es está absolutamente fuera de la mesa. Entonces, yo creo que los mayores debates que vienen son quizás también no solo en cambios a artículos que están, sino en artículos que no tenemos ahora, ¿ya? En temas que hay vacíos, ¿ya? También me llama la atención, por ejemplo, que hay una cierta disputa, parece, sobre el sistema de nombramiento de jueces, porque por un lado en las normas sobre presidente de la República se dice que el juez los va a nombrar, pero en las normas de Poder Judicial no queda tan claro que sea así, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí, hasta que no tengamos las propuestas, no vamos a ver del todo, porque en el fondo siento que los mayores debates están en los artículos que no están en este momento y que en el fondo se van a agregar a través de las indicaciones. Tuve allí una conversación con el experto Máximo Pavés, experto de la UDI, y claro, ahí de alguna manera están poniendo la pelota en el piso en cuanto a que tenemos que esperar algo distinto de la primera etapa. En esa oportunidad hicieron un esfuerzo, buscaron todos los puntos en común, pero ojo, tal como decía Soledad, no es que solo buscaron los puntos en común, o sea, consensuaron, todos se dieron, entregaron algo a cambio y buscaron en el fondo el mínimo. Eso no va a ocurrir en esta segunda etapa y por los tiempos y por los contenidos y por los disensos. Entonces, a diferencia de esa vez que vimos una propuesta unánime, lo que vamos a ver ahora probablemente en casi todos los temas o muchos temas van a ser enmiendas de un sector y enmiendas del otro. Entonces, ahora vamos a tener alternativas, que son las que ellos van a tener que conversar y ponerse de acuerdo, Francisco. Sí, bueno, frente a disensos, lo hemos dicho otras veces en este mismo programa, siempre está la opción de desconstitucionalizar. Y esa es la otra alternativa. Una opción legítima. Ahora, la verdad que a tu pregunta inicial hay muchos temas en los que uno podría, creo, avanzar en consensos en la discusión y votación en particular, que podrían ser quizás temas políticamente más pacíficos. Por ejemplo, en la forma jurídica de Estado. El primer informe hace referencia al Estado unitario descentralizado, que es una suerte de combinación de conceptos que no pegan mucho, ¿eh? Yo encuentro que el texto no termina de cuajar o inclinarse por una forma de organización territorial del poder político que sea coherente, ¿eh? Yo creo que ahí hay un punto, probablemente por temor a la fórmula ensayada en el proceso 2.0, que fue el Estado regional descentralizado políticamente. Pero hay que perderle el miedo a los conceptos, ¿eh? Y hay que hacer un diseño coherente. Esto de hablar de gobiernos locales, ¿significa eso de que hay autonomía política municipal? Pregunta. Yo creo que esta cuestión exige una clarificación, avanzar en serio, ¿eh? En un diseño que sea coherente. En otro campo que me parece que es bien relevante, porque se dejó abierto, es el tema de los estados de excepción constitucional, y el texto persiste en incluir, como lo hizo la ley de reforma constitucional, la custodia de la infraestructura crítica dentro de las atribuciones del presidente de la República y no en el campo de los estados de excepción. Yo creo que hay que situar la custodia de la infraestructura crítica en los estados de excepción
Y este es un tema muy relevante porque hoy día mismo se está discutiendo, el gobernador regional metropolitano lo ha puesto en la mesa, la discusión acerca de si es posible decretar un estado de excepción o recurrir a infraestructura crítica en la región metropolitana, en algunas zonas que puedan ser, desde el punto de vista del orden público y la seguridad pública, zonas complejas. ¿Ve riesgo ahí, Francisco, de que la contingencia termine de alguna manera metiéndose o incidiendo en lo que se tiene que discutir? Porque estamos pasando por un momento muy duro en el que todos quieren extremar las posesiones y eso se puede reflejar, quizás no tanto ahora en la parte de los expertos, pero seguro después en la parte de los consejeros. Sí, sí, bueno, ese riesgo siempre existe porque uno vive su realidad, ¿no? La aproximación del mundo político a los temas de seguridad y orden público en la propia izquierda es distinto a lo que era hace un año atrás o 2 años. Eso es obvio. Yo creo que aquí hay que entender, quizás con una mirada un poquito más de largo plazo, estas cuestiones. Lo mismo en relación a Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que son esenciales para el Estado, pero naturalmente son fuerzas que son parte de la administración y dependientes de la autoridad política. Y una última cuestión que me parece también relevante en el sistema político es si la opción de la comisión experta es el presidencialismo, que es una opción legítima, ¿ya? Porque esto no es una discusión académica, es una discusión política. Bueno, hay que dotar a ese presidencialismo de herramientas eficientes para asegurar gobernabilidad, y yo creo que ahí ha sido muy tímida la comisión experta, la subcomisión, en esta materia. ¿Cómo lo es, Patricio? El presidencialismo, ya que lo mencionó Francisco, de todo lo que he podido conversar con los expertos, no pareciera ser lo que más les gusta a todos, pero pareciera ser como lo que la realidad les termina imponiendo, por la cultura, por la costumbre de la gente de elegir su propia autoridad directamente, entre otras cosas. Sí, bueno, yo he transparentado mi opinión personal. Yo soy partidario de que sigamos trabajando, mejorándolo con el sistema presidencial. No porque no tenga problemas, que los tiene. Los tiene estructuralmente y los tiene en Chile. Pero si uno piensa, como yo lo pienso, que es la democracia la que está en problemas fundamentalmente hoy día, cualquiera sea su forma, ¿no es cierto? Porque la democracia enfrenta desafíos en España y tienen una monarquía parlamentaria y tiene problemas en el Reino Unido, en Estados Unidos. Entonces, yo valoro mucho que el grupo de expertos que encabeza Juan José Osa haya partido con un diagnóstico de los problemas que existen eh, y haya puesto mucho acento en los partidos políticos. Y quiero detener en este punto. La convención, acordémonos, eh, tenía una cierta alergia hacia los partidos políticos y se explicaba porque una gran cantidad de convencionales venían del mundo independiente. Y por supuesto, yo creo que uno le puede hacer crítica a los partidos y los partidos gozan de muy poco apoyo ciudadano. Y uno podría decir, por algo será. Entonces, fíjense qué desafío más grande. Los partidos son esenciales. Los partidos son el eje de la representación. Los partidos son básicos para la democracia. Pero no son muy populares y tienen muchos problemas. Yo creo que en la medida que la comisión experta afirme a los partidos, pero tenga claro que lo que va a salvar a la democracia no van a ser los partidos. Y no van a ser los partidos los que salven a la democracia. Básicamente va a ser la decisión que logremos motivar en el pueblo para que participe, para que tengamos debates más racionales, debates más argumentados, para que tengamos equilibrio de poder, donde los partidos juegan un papel. Entonces, ¿cómo no pasar de la fobia a los partidos, la partitofobia que teníamos en la convención, a una especie de fe un poco fetichista de que con un par de ajustes constitucionales vamos a tener partidos como los que supuestamente existieron hace 50 años, partidos maravillosos, fantásticos, llenos de militantes, con aportes sustantivos y con... Eso es ingenuidad, eso es ingenuidad. ¿Cómo evitar eso? Y en ese sentido, bueno, tú lo comentabas al pasar, yo traté de persuadir a la gente que está en el comité experto
de que si queremos tener menos partidos y partidos más fuertes y más robustos, hay herramientas mejores y herramientas peores. ¿Ah? Yo creo que el binominal era una mala herramienta para tener pocos partidos. Creo que el umbral del 5% es una herramienta con problemas. Y por eso yo dije, ¿por qué no usamos la herramienta más natural, la obvia, que es eliminar los pactos antes de las elecciones? Ojalá tengamos pactos después de las elecciones, porque los necesitamos para que haya mayoría sólida. Pero la idea de que tú presentes ante el país listas donde vayan juntos los distintos es una anomalía. No es la regla, no es la norma. Tampoco fue la regla histórica en Chile, porque por lo menos desde el año 60, en nuestra democracia pre-73, dijimos, no, ¿sabe qué más? No es bueno que el ciudadano que vota por un liberal tenga que aceptar en su cabeza que quizás ese voto va a ir para un conservador, o para un radical, o para un socialista. Transparentemos. Así que yo aprovecho este espacio también para insistir en ese punto. Quiero agregar algo, Patricio, porque tal como tú dices, en una lista uno puede encontrar personas muy distintas, muy distintas, y por otro lado, los partidos grandes y más populares terminan subsidiando a los chicos. Entonces, si nosotros queremos que no existan esos partidos, bueno, acá estamos generando un incentivo contrario. Puedo dar un ejemplo de esto, no es que lo viví personalmente. A mí se me acercaron algunas personas cuando fui candidato y me decían, quizás me gustaría votar por ti, pero tú vas en la misma lista con Jorge Baradit. Y yo me imagino que a Jorge se le tiene que haber acercado gente a decirle, yo quiero votar por ti, Jorge, pero tú vas con ese momio de Patricio Zapata, del Partido del Orden. Entonces, y Silvia Izaguirre compartió muy transparentemente con Teresa Marinovich la dificultad de ir con Teresa Marinovich, todas personas muy respetables, que no estoy hablando de buenos y malos. No, pero distinto, no es el perfil de la persona que vota por uno o el otro, independiente de cuál sea. Eso es, yo creo que le hacemos un servicio a la transparencia de la democracia. Y si yo pienso suficientemente parecido con Pancho Zúñiga, y yo creo que estamos cada vez pensando más parecido, bueno, lo lógico es que en algún momento confluyéramos en el mismo partido, pero si estamos en partidos distintos, que eso se manifieste y que los ciudadanos lo vean y lo entiendan. Yo creo que es una norma básica, como se dijo en 1958, de saneamiento democrático. No es menor esto, porque antes de cada elección también se genera todo el ruido de si van a ir juntos o separados, cómo se junta o se pega con chicle, dicen popularmente, no sé, republicanos y Chile Vamos, por ejemplo, o el Apruebo Dignidad con lo que era la concertación, el socialismo democrático. Entonces, claro, varios de esos problemas se terminarían eliminando en ese caso. Tal cual. Bueno, ha sido súper interesante lo que hemos conversado hoy, nos vamos a quedar muy pendientes. El próximo programa, el próximo viernes, va a estar buenísimo porque ya vamos a tener las enmiendas. Y a diferencia de la etapa anterior, no va a ser el jueves a la madrugada. Así que vamos a tener también toda la semana para darle una mirada, vamos a tener las reacciones y bueno, ir comentando cuáles son los principales cambios que se están incorporando. Así que nos quedamos muy expectantes. Soledad, Francisco, Patricio, muchísimas gracias como siempre. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Buen fin de semana. Que les vaya muy bien. A todos los dejamos invitados. Vamos a seguir, como siempre, con entrevistas, viendo estos contenidos durante la semana y nos encontramos el próximo viernes aquí en Agenda Constitucional.